todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las leyes o propiedades de los exponentes. Básicamente, las propiedades o leyes de los exponentes son un conjunto de reglas que se aplican a las operaciones con exponentes. Estas reglas permiten simplificar expresiones con exponentes y facilitan su cálculo. Básicamente lo que podemos decir es que las propiedades de los exponentes son fundamentales para simplificar y resolver expresiones aritméticas o algebraicas con exponentes y hacen más eficiente el trabajo con estos términos en matemáticas. Para esto tengamos en cuenta lo siguiente: digamos que sea A exactamente un número que pertenece a los números reales. Para hablar de las leyes o propiedades de los exponentes tenemos lo siguiente: que todo número A elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. Esa sería mi primera propiedad, que todo número elevado a la 0 es igual a 1, siendo ¿quién? A un número real, ¿cierto? Cualquier número. Ahora, demos un ejemplo. 8 elevado a la 0 es igual a ¿qué? Pues es igual a 1, ¿cierto? Cualquier número. 12 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier número. 53 elevado a la 0 es igual a 1. Esa sería mi primer propiedad. Miremos otra propiedad. Todo número elevado a la 1 es el mismo número, ¿cierto? O sea, a la 1 es igual a ¿quién? Pues igual a A. Entonces veamos algunos ejemplos. 25 elevado a la 1 pues simplemente es igual a 25. 104 elevado a la 1 es igual a 104. Menos 67 elevado a la 1 pues sigue siendo igual a menos 67. ¿Listo? Entonces esa sería mi segunda propiedad, que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Veamos otra propiedad. A elevado a la menos 1 siempre va a ser igual a ¿qué? A el inverso, 1 sobre A. En este caso es lo que nosotros llamamos como el inverso de un número. A elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre A. Ejemplo, 2 elevado a la menos 1 es igual a ¿qué? Pues es igual a 1 medio. Básicamente así es que resolvemos este tipo de leyes o propiedades. Aquí encontramos otro número, menos 7 elevado a la menos 1. ¿Y esto a qué equivale? Pues esto va a ser igual a 1 sobre menos 7 elevado a la 1, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que 1 esté sobre menos 7 elevado a la 1? Que esto es igual a más por menos, que toda la fracción sea negativa, un séptimo, ¿cierto? Esa es la forma como yo podría expresar esta cantidad, que es negativa toda la fracción, menos un séptimo. ¿Por qué? Porque esto viene de decir positivo más negativo más por menos un séptimo. Entonces veamos aquí la siguiente propiedad. Entonces, si tengo una base elevada a un exponente y me encuentro con otra base igual pero elevado a exponente diferente, entonces lo que puedo decir es que cuando tengo una multiplicación de las mismas bases con diferentes exponentes, lo que puedo hacer es que cojo la base y sumo los exponentes. Esa sería otra propiedad. Entonces veamos un ejemplo. 3 a la 2 por 3 a la 3. ¿A qué equivale esto? Pues cojo la misma base, en este caso el 3, y sumo los exponentes de acuerdo a la propiedad. 2 más 3. El resultado va a ser igual a 3 a la 5. Y 3 a la 5 es 243. Ese vendría a ser mi resultado. Ahora, veamos otra propiedad. A la m elevado a la n, o sea, una potencia de potencia, ¿cierto? Una potencia elevada a otra potencia. Eso es equivalente a la m por n, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo lo podemos ver en un ejemplo? 2 elevado al cuadrado y eso elevado al cubo. ¿Y a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a 2 elevado a la 2 por 3, o sea, 2 a la 6. ¿Y a qué equivale 2 a la 6? Pues 2 a la 6 es equivalente a 64, ¿listo? Que es la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, multiplicar 2 6 veces, o sea, 64. Veamos la siguiente propiedad. A la m sobre a la n. ¿Esto equivale a qué? A decir a la m menos n, ¿cuando qué? Cuando a es diferente de 0 y m es mayor que n, ¿sí? Cuando se cumplen todas estas condiciones,
yo puedo decir que esta es otra propiedad, ¿cierto? Donde ¿quién? A a la m sobre a a la n es igual a a la m menos n, siendo a diferente de 0 y m mayor que n. Esa es la forma como podría leer esa propiedad. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. 5 a la 7 sobre 5 a la 5. Entonces observemos que en la parte de arriba el exponente es mayor que el de abajo. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que coja la base y reste los exponentes. 7 menos 5. En este caso me quedaría que esto es 5 al cuadrado. Y ya sabemos que 5 al cuadrado es igual a 25. Esa sería mi respuesta. Entonces hasta aquí hemos visto 3 propiedades más. O sea, hemos visto 6 propiedades. Veamos acá una nueva propiedad. A a la m sobre a a la n. Entonces sigue siendo un cociente de bases iguales, ¿cierto? Pero en este caso decimos que esto equivale a 1 sobre a la n menos m. Porque podemos acá también aclarar primero que a sigue siendo diferente de 0, o sea, no podemos dividir nunca por 0, pero además que en este caso se me cumple que n es mayor que m, o sea, el exponente que se encuentra en la base de abajo es mayor que el de arriba. Es totalmente diferente al anterior, ¿no? En el anterior caso, el exponente de arriba era mayor que el de abajo, en este el exponente de abajo es mayor que el de arriba, y por eso se cumple esa condición anterior. Por lo cual podemos ver el siguiente ejercicio. 8 a la 7 sobre 8 a la 9. Si observamos acá, el exponente 9 es mayor que 7, entonces eso es equivalente a ¿qué? A 1, aplicando la propiedad, sobre 8, donde los exponentes son 9 menos 7, o sea, n menos m, ¿cierto? 9 menos 7. Esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 8 al cuadrado, y ya sabemos que 1 sobre 8 al cuadrado es equivalente a decir un 64avo, ¿cierto? Entonces esta sería mi respuesta para esta nueva propiedad. Ahora veamos este nuevo caso. A por b elevado a la n, o sea, el producto de dos números elevado a un exponente. Esto es igual a ¿qué? A la n por b a la n. O sea, cada uno por separado lo elevamos al exponente n. Entonces, veamos un ejemplo. 3 por 4 elevado al cuadrado. Eso es equivalente a decir 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, que equivale a decir 3 al cuadrado 9 por 4 al cuadrado, que es 16. Y 9 por 16 es 144. Si observamos acá, 3 por 4 es 12 y 12 al cuadrado es 144. O sea que por cualquiera de los lados que lo hagamos, nuestro resultado se cumple. Observemos una nueva propiedad acá. Tenemos que a sobre b a la n, o sea, aquí ya es una fracción con diferentes bases elevados a un exponente n, ¿cierto? Entonces, ¿a qué equivale? Pues aquí lo que hacemos es que a cada base la elevamos al exponente n. Debemos también aclarar que b también debe ser diferente de 0, ¿no? Nunca podemos dividir por 0, por eso tenemos que hacer esa aclaración. Listo. Entonces, si tenemos acá un ejemplo, 2 tercios elevados al cubo, eso es igual a ¿qué? A 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Y esto es equivalente a decir que esto es 2 a la 3, que es 8, sobre 3 a la 3, que es 27. Como no es una fracción irreducible, porque en este caso ya no podemos simplificar, entonces decimos que el resultado es ese, 8/27avos. Veamos acá una nueva propiedad, es una base elevada a un exponente fraccionado. Entonces lo que podemos decir es que esto equivale a ¿qué? A la raíz enésima de a la m, ¿sí? Se cumple para los dos lugares, ¿cierto? Si yo me encuentro que raíz enésima de a la m aquí equivale a la m sobre n. O sea, puedo leerlo de los dos lados. Puedo leerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? O sea, decir a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a la m, ¿sí? Así es como se lee, ¿ok? O me puedo ir de la forma de radical, llevarlo a un exponente fraccionario. Eso podemos hacerlo con esta propiedad. Entonces, tenemos que 8 a la 2 tercios, ¿a qué equivaldría? Pues simplemente equivaldría a decir la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Quiere decir eso que eso es raíz cúbica de 64.
Y la raíz cúbica de 64 sabemos que es 4, ¿cierto? Porque 4 por 4 16 y por 4 64. Entonces la raíz cúbica de 64 es 4. Veamos aquí algunos ejercicios adicionales como para entender mejor lo que acabamos de observar. Entonces dijimos que si tenemos dos exponentes multiplicados con la misma base, lo que hacemos es que sumamos las bases y ese sería mi resultado, ¿cierto? O sea, 4 más 5 en este caso y 2 a la 9, que es equivalente a 512. Esa es una de las propiedades que vimos. Estamos haciendo ejercicios como para entenderlo mejor. Veamos aquí otra propiedad, 3 a la 3 elevado al cuadrado, o sea, la potencia de una potencia. Dijimos que esto equivalía a decir a 3 elevado a la 3 por 2, ¿cierto? Y 3 elevado a la 3 por 2 es el mismo que decir 3 elevado a la 6. Y 3 a la 6 es equivalente a 2187. Eso es básicamente a lo que equivale este tipo de ejercicios. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues estoy tomando ejercicios relativamente pequeños porque lo que tiene que ver con exponente, al elevar los números son demasiado grandes. Entonces es preferible hacer este tipo de ejercicios con cantidades pequeñas, ¿sí? Sin embargo, aquí no dejó de crecer el número, ¿no? Vayamos por acá otro ejemplo. 9 a la 8 sobre 9 a la 5. Entonces ya sabemos que esto es equivalente a restar los exponentes, ¿no? 9 sobre 8 menos 5. Sabiendo que el exponente de arriba es mayor que el de abajo, se cumple esta propiedad. Y esto es equivalente a ¿qué? A 9 a la 3. Y 9 a la 3 es 729. Veamos por acá otro ejemplo. 4 a la 1 medio. ¿A qué equivale? Pues a la raíz cuadrada de 4 a la 1, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 4 a la 1 debemos decir que es la raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Bueno, es importante entender esto. Recuerde que en la radicación, cuando el radical es cuadrado, uno necesita colocarse el índice acá del cuadrado, ¿no? Y un número que está elevado a la potencia 1, pues por lo general no se le coloca el exponente. Veamos otros ejercicios acá. 7 a la 11 sobre 7 a la 13, esto es igual a ¿qué? A 1 sobre 7 a la 13 menos 11, quiere decir que esto es igual a 1 sobre 7 al cuadrado, y esto es equivalente a decir un 49, ¿cierto? Veamos otro ejercicio, menos 3 a la menos 3, esto es igual a ¿qué? A 1 sobre menos 3 al cubo, ¿cierto? Y esto es equivalente a decir 1 sobre menos 27. Y aquí, como el signo de arriba es positivo porque no tiene más por menos, da menos. Quiere decir que todo el resultado de esa fracción es menos un 27. Es la forma como lo podríamos expresar, ¿cierto? Bueno, veamos otra situación. 5 por 2 a la 3, ¿esto qué equivale? A decir 5 a la 3 por 2 a la 3. Aquí lo hacemos cada uno por separado, ¿sí? Aplicamos la propiedad que vimos. Esto es equivalente a decir 5 a la 3, que es 125, por 2 a la 3, que es igual a 8. Y eso me da 1000, ¿cierto? 125 por 8 me da 1000. Ese sería otro ejercicio. Veamos acá 6 a la 9 sobre 6 a la 7. Entonces nuevamente tenemos que esto es una diferencia. 6, tomamos la base y restamos los exponentes. 6 a la 9 menos 7, esto es equivalente a 6 al cuadrado, y esto es igual a 36. Ok, entonces espero que les haya gustado esta información. Aquí les dejo algunos ejercicios por si desea de pronto resolverlos para repasar estos temas. Y como siempre, muchas gracias por estar en este canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.